Я очень ценю действительно возможность с вами поговорить, особенно в такой момент, когда El presidente de Belarus concedió una entrevista a la revista estadounidense Time. Alexander Lukashenko habló con el corresponsal de la revista durante unas 3 horas, también en formato off the record. En la entrevista se abordaron numerosos temas de actualidad. La conversación resultó franca e informativa. Al comienzo de la entrevista, el periodista Simon Schuster relató cómo llegó a Minsk y por qué solicitó el encuentro precisamente en este momento. Realmente aprecio mucho la oportunidad de hablar con usted, especialmente en un momento como este, cuando las relaciones entre Estados Unidos y Belarus se están desarrollando de forma interesante, declaró el periodista, haciendo referencia a las recientes visitas de diplomáticos estadounidenses a Minsk, que han despertado gran interés público. Es decir, la intensificación del diálogo, si se puede decir así, entre la administración de Trump del Estado de Belarus, añadió. Según él, la redacción consideró que era un momento particularmente interesante para organizar el viaje de Schuster a Belarus de una entrevista con el presidente del país, de entender con ayuda del corresponsal lo que está ocurriendo en el país. Simon Schuster destacó que le agrada mucho la manera de dialogar de Alexander Lukashenko, de forma totalmente abierta y sincera. Valoró mucho su disposición a responder cualquier pregunta. No todos los líderes con los que he conversado lo hacen, subrayó el corresponsal. Alexander Lukashenko comentó que, de lo contrario, sin esperar una conversación franca y detallada, no habría merecido la pena organizar la entrevista y viajar tan lejos para ello. ¿Por qué entonces habría que viajar desde Nueva York y además como un hombre común, experimentando todas las dificultades en la frontera? Sí, pasar 5 horas esperando en la frontera fue una experiencia interesante, dijo el periodista, señalando que el motivo de esta espera no eran los guardias fronterizos belarusos. En este contexto se habló del reciente restablecimiento del control en las fronteras entre algunos países de la UE. Se aduce como motivo la lucha contra la inmigración ilegal, pero según el presidente, siempre se puede encontrar un motivo, si se quiere. Entre Polonia y Alemania, entre Polonia y Lituania, Alexander Lukashenko citó varios ejemplos. ¿Quién iba a pensar que Polonia cerraría sus fronteras? Es comprensible si cierra sus fronteras con Belarus, dictadura, Kremlin, etc. Siguen lanzando estas narrativas en su sociedad del mundo, pero impusieron controles en las fronteras con Alemania y Lituania. Son tendencias preocupantes que cosas de este tipo estén ocurriendo también dentro de la Unión Europea, coincidió el periodista. El jefe de Estado, al hablar de la cooperación entre Belarus y los Estados Unidos, señaló que las relaciones bilaterales eran positivas y que hubo tiempos cuando el presidente jugaba al hockey en el mismo equipo que el embajador de los Estados Unidos. Pero luego, especialmente durante la operación militar especial iniciada por Rusia, las relaciones se empeoraron mucho. No obstante, los canales de comunicación entre los países siempre siguen existiendo, principalmente a través de los servicios especiales, y por eso permanecían fuera del ámbito público. Si hablamos de algún paso más allá o de elaborar un concepto, redactar un borrador de documento involucró al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero principalmente a través de los servicios especiales. Su lado lo representaba Christopher Smith, subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos. Una persona decente, siempre le llamo en broma agente de la CIA cuando viene. Ya nos hemos reunido con él 5 veces, añadió el mandatario. Según el presidente, fue precisamente esta persona por parte estadounidense la que desempeñó un papel clave en la organización de las visitas a Belarus de representantes oficiales de Estados Unidos, incluida la visita del enviado especial del presidente de Estados Unidos para Ucrania, Kellogg, para reunirse con Alexander Lukashenko en junio de este año. Esa es la 5ª delegación de los Estados Unidos de América que viene aquí. Por cierto, ellos fueron los iniciadores. Hay que reconocer que Smith desempeñó y sigue desempeñando un papel fundamental en este proceso, reveló los detalles el líder belaruso. Por supuesto, el presidente Donald Trump está al tanto de lo que está sucediendo, pero en opinión de Alexander Lukashenko es poco probable que siga tan de cerca este tema. El estadista notó que la iniciativa de organizar una reunión en Minsk partió de la parte estadounidense a través de los diplomáticos belarusos que trabajan en Nueva York. Recibimos
información de los estadounidenses. Les gustaría hablar, debatir algunos problemas de carácter regional, problemas globales, hablar sobre ello. Si lo desean, adelante, estamos abiertos a ello, contó Alexander Lukashenko. Señaló que la parte belarusa, aunque estaba interesada en este diálogo, no insistió en que fuera público. Estados Unidos es el líder de nuestro mundo. Sí, debilitado, sí, a veces anda con excentricidades y no se sabe para qué. El presidente a veces dice una cosa por la mañana y otra por la noche. Luego hace las cosas de otra manera. Hay de todo. Pero Estados Unidos es Estados Unidos y no tenemos las mejores relaciones. Imponen sanciones. ¿Qué hay de bueno en las sanciones? Dependemos de Estados Unidos y no solo nosotros, sino muchos estados debido a la situación actual, aunque esta esté cambiando. Por lo tanto, es todo un conjunto de problemas para nosotros. Si proponen una conversación, está bien. Alexander Lukashenko subrayó que para él no era tan importante el estatus de los participantes en las negociaciones por parte de Estados Unidos. Este es mi credo, este es mi principio. Hay que hablar con todos si quiera relaciones normales. Si no hablas, estás avanzado poco a poco hacia la guerra. No lo necesitamos. Hubo una propuesta, vinieron y se comportaron muy correctamente, explicó. Al mismo tiempo, la parte belarusa siempre cumplió los acuerdos y mantuvo la confidencialidad. El estadista subrayó que al inicio de la intensificación del diálogo con Estados Unidos, Belarus no se fijó el objetivo de lograr resultados concretos, incluida la retirada de las sanciones, y no se cree mucho en que los estadounidenses estén realmente dispuestos a normalizar las relaciones. Por ejemplo, Belarus sigue sin tener embajador de Estados Unidos, pero naturalmente el levantamiento de las sanciones, si se produjera, sería considerado por la parte belarusa como un gran paso hacia la normalización de las relaciones. El periodista señaló que la administración Trump quiere ver resultados concretos de los funcionarios que puedan ser presentados a los votantes como sus éxitos y logros. Así se presentó la liberación de algunos presos en Belarus tras la visita de los estadounidenses. Alexander Lukashenko confirmó que estas liberaciones fueron el resultado de acuerdos con los representantes estadounidenses, pero subrayó que los fugitivos belarusos no tenían nada que ver con ello. No son participantes en las negociaciones para la liberación de estas personas. Nunca plantearon la cuestión de su liberación, excluyendo a Pozniak y, como se dice, a la vieja guardia de la oposición que está en Occidente. Siempre están luchando por la cancelación de las sanciones, por los presos políticos. Pero estos charlatanes no tienen nada que ver con los liberados. Son nuestros acuerdos con los americanos. Es duro, yo les advertí, si solo dicen algo en alguna parte, me veré obligado a expresar nuestra posición. Los estadounidenses lo observan. Es decir, Belarus consideró la posibilidad de que el jefe de Estado indultara a los presos solicitados por los estadounidenses. Y no se trataba de presos políticos, sino de personas condenadas por cometer delitos graves. En concreto, un ciudadano alemán estaba condenado a muerte y su liberación era un escollo en el intercambio entre Rusia y los países occidentales. Dije, bueno, si es así, se no pueden hacer un intercambio con los rusos solo por esta persona. Yo lo indulto, lo entrego. Así que aquí había objetivos concretos, explicó el presidente y sus motivos. Al mismo tiempo, Alexander Lukashenko no cree que sea correcto hacer hincapié en las personalidades individuales de los indultados, aunque esto es exactamente lo que hacen los representantes de algunos medios de comunicación. Se centran solo en uno o dos nombres. Dicen Tikhanovsky. Escuchen, pero hubo otras 13 personas indultadas aquella vez. Para mí no había diferencia, dijo el presidente, pero fue mi decisión. Tikhanovsky no estaba entre aquellos de los que hablaban los americanos. Le dije, bueno, escuchen, esta Svetlana Tikhanovskaya ya está llorando, quiere reunirse con su esposo, tiene una familia, 2 niños, bien tomaré esta decisión sobre Tikhanovsky. Esa fue mi decisión, pero ahora veo que ustedes, los occidentales, están insatisfechos, y especialmente los fugitivos están insatisfechos porque lo dejé libre. Se le preguntó al jefe de Estado si era posible su reunión con el líder estadounidense como uno de los resultados del diálogo con los representantes de Estados Unidos que han visitado Minsk recientemente. Alexander Lukashenko dijo que por el momento tal reunión no está en la agenda, aunque para Donald Trump podría ser bastante importante. Le sería muy útil ser sincero en sus declaraciones sobre la política interna y externa, porque a diferencia de todos ustedes que corren a su alrededor, yo le abriría los ojos a muchas cosas, incluido las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, especialmente sobre el conflicto en Ucrania y naturalmente sobre la posición de Belarus, marcó el líder belaruso. El jefe de Estado añadió que en general tiene una buena opinión de Donald Trump y se pronunció públicamente en su apoyo durante el periodo en que el presidente Biden estaba en el poder en Estados Unidos y se
desató toda una campaña contra Trump. Critiqué abiertamente su llamada democracia a su presidente Biden y apoyé a Trump. Fue una vergüenza lo que hacen con Trump antes de las últimas elecciones presidenciales, señaló. Pero al mismo tiempo el presidente de Belarus valora críticamente las acciones y declaraciones de Donald Trump hechas públicamente. A menudo son contradictorias o infundadas, lo que significa que no se toman en serio y no inspiran confianza. Uno de los últimos ejemplos son sus numerosas declaraciones en los medios de comunicación sobre la intención de Estados Unidos de imponer aranceles a otros países. Ustedes, aparte de los aranceles, probablemente no tienen más política. Y además los aranceles son unos por la mañana y otros por la tarde. Pero antes de hablar de aranceles y luego cancelarlos y desautorizar sus declaraciones, elabóralo bien. No es tan difícil, cree Alexander Lukashenko. En su opinión, una de las razones de esta situación radica en el carácter del líder estadounidense, por el cual las personas de su entorno no se atreven a hablar con franqueza o de forma crítica sobre ciertas decisiones o declaraciones de Donald Trump. Este tema en particular se abordó durante la visita a Minsk de representantes de los Estados Unidos y su reunión con el presidente de Belarus. Alexander Lukashenko relató un episodio. Estuvimos conversando, hablando mucho. Luego, en broma, dije, ¿saben? Les falta un dictador en los Estados Unidos de América. Ya tenemos los nuestros, me dijeron. Yo dije, no, probablemente les falte. Me refiero a mí. Le diría muchas cosas a su presidente. En una de las preguntas, el periodista mencionó la opinión de que los Estados Unidos, al restablecer el diálogo con Belarus, intenta alejarla de Rusia. Bueno, eso es el sueño de alguien, comentó el presidente. Este deseo por parte de Estados Unidos ha existido siempre. Ya lo expresaba George Soros cuando en los años 90 visitó Belarus y se reunió con Alexander Lukashenko. Le dije, George, perdóname, pero yo no voy a llevar a cabo la política al estilo estadounidense, así que probablemente esta será nuestra última reunión. Le dejé claro que no íbamos a cooperar y desde entonces seguí esta línea, relató el mandatario. Alexander Lukashenko señaló que entre Belarus y Rusia existen estrechas relaciones de alianza que se han formado no solo históricamente, sino que también están consagradas en numerosos documentos y Belarus cumple estrictamente todos sus compromisos. Por eso que ciertos europeos occidentales y otros, incluso los estadounidenses, no se metan en nuestras relaciones con Rusia. Tenemos vínculos en el ámbito militar. Ustedes lo saben, desde Oresnik hasta el armamento nuclear. Tenemos relaciones de carácter técnico y militar, económico. Ese es nuestro mercado, el más amplio para Belarus, el mercado ruso. Compramos recursos energéticos exclusivamente en Rusia. ¿Alguien puede sustituirnos eso? No. Ni siquiera desde el punto de vista práctico, por no hablar de nuestros acuerdos jurídicos, subrayó el jefe de Estado. Rusia ya ha incluido en todos sus documentos un ataque contra Belarus es un ataque contra Rusia y viceversa. Un ataque contra Rusia es un ataque contra Belarus. Por eso nuestras relaciones son muy estrechas. Nadie puede romperlas, especialmente los charlatanes de la Unión Europea, añadió. También se abordó el tema de cómo percibe Rusia la reanudación del diálogo oficial entre Belarus y Estados Unidos. En este contexto, Alexander Lukashenko subrayó que en la práctica diplomática está excluido discutir a terceros países o personas ausentes en las negociaciones. Es posible debatir cuestiones generales, pero acordar algo a escondidas de otros es un tabú. No negociamos con los estadounidenses a espaldas de Rusia, enfatizó el presidente. Al mismo tiempo, hay ocasiones en las que, aprovechando las buenas relaciones personales entre los líderes, los estadounidenses piden al mandatario belaruso que transmita información o propuestas al presidente ruso. Uno de los ejemplos recientes mencionados por Lukashenko se refería a la posibilidad de establecer una tregua aérea entre Rusia y Ucrania. Según los occidentales, el presidente Putin no aceptaba esta propuesta. Me dijeron, intentamos llegar a un acuerdo con él, pero no quiere. Respondí, eso no puede ser. Es solo un ejemplo, había otros temas también. Le dije, estoy dispuesto a discutir esta cuestión con Vladimir Vladimirovich. Entonces le llamé y le planteé el asunto. Me respondió de manera amistosa, ¿cómo que no queremos? Claro que estamos a favor, pero que Ucrania no ataque desde su lado, contó Lukashenko. Transmití la
respuesta de la parte rusa a los occidentales. Les dije, es que ustedes no lo quieren. ¿Cómo que no queremos? Bueno, ahora están hablando en nombre de Ucrania, entonces avisen a los dirigentes de Ucrania que no bombardeen Rusia. Rusia no lanzará ataques aéreos contra Ucrania. El mandatario considera que una tregua aérea podría ser un buen primer paso hacia el cese total del fuego. No se puede decir que Rusia se oponga y quiera bombardear ciudades pacíficas, aunque así se presente en Occidente. Tuve una conversación con Putin cuando estaban prácticamente en Kiev. Conozco su postura, relató Lukashenko. Le pregunté por teléfono, Vladimir Vladimirovich, están en Kiev, tomaron Kiev, se acabó la guerra. Y él me contestó, ¿cómo que tomamos? Ellos se escondieron, dijo, en guarderías, en escuelas. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Bombardear guarderías de escuelas? Entonces el presidente ruso decidió retirar sus tropas de la capital ucraniana, confiando en ciertas personas que prometieron que así terminaría el conflicto. ¿Retiró las tropas? ¿Terminó la guerra? No, señaló con razón Lukashenko. Según él, en Occidente se esfuerzan por crear la imagen de un líder ruso sediento de sangre, aunque no lo es en absoluto. Se llevan a cabo operaciones de información psicológicas en las que Occidente ha demostrado ser experto. Se han enseñado esas técnicas a los ucranianos. Un ejemplo de ello son los sucesos en Bucha. Allí no fue como lo presentaron. Fue una operación bien planificada para mostrar agresividad, crueldad, rusos asesinos. Nada de eso. Y sabemos quién lo organizó. Conocemos las matrículas de los coches en los que llegaron los organizadores de Bucha. Lo he dicho públicamente, subrayó el presidente. No digan que Putin bombardea civiles, afirmó el mandatario. ¿Acaso Zelensky sabe a dónde irá cada dron y demás? De vez en cuando entran en nuestro territorio. Ya hemos registrado medio centenar de esos casos. Afirmar que Rusia ataca ciudades pacíficas de población civil y que los ucranianos son inocentes es injusto, opinó el presidente. Otro tema abordado en la entrevista fue cierta desconfianza entre parte del estamento ruso respecto al acercamiento entre Belarus y los Estados Unidos. En Rusia hay todo tipo de personas, como en los Estados Unidos, a quienes están muy preocupados, señaló Lukashenko. Curiosamente, el motivo de la crítica es la política multivectoral de Belarus, pero es solo un grupo, aunque a la cabeza de este grupo se encuentra un instituto importante. Ya hablaré con Vladimir Vladimirovich al respecto. Es solo un grupo, los periodistas, los medios y demás, indicó. Al responder a la pregunta, Alexander Lukashenko aseguró que no veía ningún peligro en la existencia de tal opinión y tal grupo, ni siquiera en términos de influencia en la opinión de los dirigentes rusos. Claro, no es agradable, si hablamos con franqueza, que alguien en Rusia piense o escriba así, pero hay todo tipo de gente. La tendencia principal es el apoyo total a nuestra postura y la cooperación mutua. No se nos puede reprochar nada, declaró el presidente. Según sus palabras, entre él y Vladimir Putin existe una relación de absoluta confianza y cordialidad, y probablemente ningún otro líder mundial conoce mejor al presidente ruso. Eso no significa que no tenga mi propia opinión. Me atrevería a decir que nadie le habla tan directamente, ni dentro ni fuera del país, como yo puedo hacerlo, concluyó Alexander Lukashenko. Alexander Lukashenko señaló que en Occidente se pueden escuchar opiniones de que Belarus está ocupada por el Kremlin. En este sentido, el presidente llamó la atención sobre la situación en los países vecinos. La misma Ucrania, un país rico y poderoso, 3 veces más rico que Belarus. Este país lleva mucho tiempo ocupado por Occidente. ¿Y por quién está ocupada Polonia? En los países bálticos, los estadounidenses probablemente ya los miren con desprecio. Se arrastran ante los europeos, ante los mismos polacos. Allí les tiran migajas de la mesa y ellos la recogen para picotearlas como pollitos. ¿No están ocupados?, preguntó el jefe de Estado. Todos dependemos de alguien, especialmente a los estados medianos y pequeños, y todos aspiramos a apoyarnos en alguien, a estar en una alianza para garantizar, entre otras cosas, nuestra seguridad. Se llama política de equilibrio. A menudo me reprochaban que quería sentarme en 2 sillas. Nunca me he sentado en 2 sillas, declaró Alexander Lukashenko. Subrayó que Belarus siempre ha aspirado a desarrollar relaciones amistosas con sus vecinos, porque, como suele decir el jefe de Estado, no se eligen, son dados por Dios. Debo mantener relaciones con ellos, se lo digo también a los rusos. Además, tengo intereses en estos estados, en la Unión Europea, por ejemplo, e incluso en la lejana América. Tengo mis propios intereses, en primer lugar económicos, de carácter diplomático. ¿Qué hay de malo en ello? Es natural, afirmó el estadista. Al mismo tiempo señaló que los principales aliados de Belarus siguen siendo Rusia y China. Los países del arco lejano también figuran entre las prioridades. Es natural, el mundo está cambiando. No se puede subir a un carro una vez como hace 100
años o en la época soviética de estar en él siempre. El mundo ha cambiado y nosotros debemos cambiar. Si no cambiamos, nos triturarán, nos arrugarán y nos aniquilarán, afirmó el líder bielorruso. Hablando de relaciones con China, el jefe de Estado señaló que visitó el país por primera vez cuando era diputado y ya entonces sintió de forma intuitiva que ese país tenía un gran futuro. En cuanto a Xi Jinping y nuestras relaciones de amistad, cuando él aún era la segunda persona en China, vino a visitarme. Recuerdo que me pidió que le describiera cómo veía yo la situación en el mundo. Hablamos de muchas cosas. Nos acercamos al globo terráqueo, todavía lo tengo en mi despacho, y sobre el mapa le describí la situación tal como la entendía. Le hablé también de nuestras relaciones con China. Compartió los recuerdos Alexander Lukashenko. En su momento, Belarus transfirió a China tecnologías en la producción de volquetes, lo que también reforzó el nivel de confianza entre ambos países. Por eso nuestras relaciones son muy sólidas. Además, saben que mi hijo menor estudia en China. Ya hemos establecido con ellos unas relaciones que, se podría decir, son casi familiares, afirmó el presidente. Esto también se refleja en el formato de comunicación entre ambos líderes. Alexander Lukashenko y Xi Jinping suelen tratar temas de cooperación bilateral y la agenda global en un ambiente informal. Con ellos, los chinos, hemos establecido relaciones cálidas y amistosas desde hace mucho tiempo, declaró el jefe de Estado. Durante la entrevista, el presidente rechazó las acusaciones de que Belarus estuviera utilizando la inmigración ilegal como instrumento de presión sobre Occidente. No quiero que nuestros polacos, los eslavos, se sientan mal. No son extraños para nosotros, dijo Alexander Lukashenko. Al mismo tiempo, señaló que la Unión Europea ha desarrollado su propia política migratoria y que en ella no hay ninguna cláusula de matar y echar. Matan a la gente, tenemos todos estos hechos registrados y las echan. Han tendido alambre de espino en la frontera. Los animales mueren. Esto es Beloverskaya Pushcha. Se trata de la migración de animales. Los están matando. ¿Por qué están callando ustedes? Ellos violan todas las normas y reglas, incluso en la época soviética. Yo serví en esta frontera, era guardia fronterizo. No construimos un sistema de señalización por donde pasaban los animales. Esto siempre se ha respetado, subrayó el presidente. Según el jefe de Estado, Polonia patrocina la organización de la inmigración ilegal. Sino, ¿cómo acaban los inmigrantes en Alemania? Es imposible que una persona pase por todo el país y no se hayan dado cuenta. Es imposible, especialmente en la situación actual, afirma Alexander Lukashenko. Y vemos este movimiento, pero no atrapamos a los migrantes. Y también he advertido de ello a los polacos, lituanos y letones. ¿Por qué? Porque se negaron a cooperar con nosotros en política migratoria. Estos son los hechos. Se negaron, nos impusieron sanciones. Alexander Lukashenko dijo que en tal situación, con la soga al cuello en sentido figurado, no estaba obligado a proteger los intereses de los polacos en los Bálticos. Durante la conversación, varias preguntas dirigidas al jefe de Estado se referían al inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania en los acontecimientos de febrero de 2022, aunque el presidente ya había hablado de este tema en varias ocasiones. Alexander Lukashenko relató que en febrero de 2022 en el territorio de Belarus se realizaron ejercicios militares conjuntos a gran escala con Rusia. Los entrenamientos terminaron, se llevaron a cabo en el sur en los polígonos de Brest y Baranovich. Empezaron a retirar las tropas rusas, Gomel por el sur de Belarus, en algunos lugares por avión, pero mayormente por ferrocarril. Esto es casi en la frontera con Ucrania. En cierto momento giraron hacia el sur, a la derecha, señaló. Entraron en Ucrania durante esta retirada. Las tropas eran de la circunscripción este, del este de Rusia. Yo digo, ¿por qué las tropas rusas se dirigieron a través de Kiev hacia el este de Rusia? ¿Por qué Putin las hizo regresar a Rusia por Kiev? Esa pregunta es para Zelensky y para Putin, manifestó el líder belarruso. El jefe de Estado aclaró que en la planificación de operaciones militares tan serias, el número de personas informadas es mínimo. Él no estaba entre ellas. Si empieza alguna operación, lo saben solo unas pocas personas en el Estado Mayor General, cuándo y con qué fuerzas. Sí puede que el plan se prepare con anticipación, y así se hace, pero el momento exacto solo lo saben ellos. Nadie, salvo unas pocas personas, puede estar al tanto de estos planes. Por eso el hecho de que no me informaron lo tomé con calma. Además, esto no es una operación conjunta. Si los Estados Mayores hubieran planeado una operación conjunta, sería otra cosa, señaló el presidente. Alexander Lukashenko destacó que en febrero de 2022, antes del inicio de la operación especial, la situación en Donbass se agravó notablemente, por lo que Rusia organizó la evacuación de civiles en autobuses. El presidente
presidente de Belarus, que en ese momento estaba de visita en Rusia y conversaba con el presidente Vladimir Putin, estaba al tanto de lo que sucedía. Según contó el presidente belaruso, Putin entonces tenía preocupaciones acerca de las acciones agresivas de Occidente. Por alguna razón, él temía que Occidente pudiera atacar por la espalda. Él no habló sobre eso, sobre los planes para comenzar la operación especial, pero dijo, si en Ucrania, por ejemplo, Donbass y otros lugares pasa algo, podrían atacarnos por la espalda. Yo le contesté, no te preocupes por eso, es mi zona de responsabilidad, no permitiré que disparen a los rusos por la espalda, y lo afirmé públicamente, abiertamente, recordó Alexander Lukashenko. Según él, entonces no había presentimiento de que todo derivaría en un enfrentamiento tan serio, aunque los estadounidenses avisaron con anticipación a Ucrania de lo que podría suceder en febrero de 2022. A los ucranianos les advertían con detalle durante una semana, lo recuerdo, pero ellos no creían o creían solo un poco. Nosotros no creíamos para nada, dijo el presidente. Se sabe que desde el comienzo del conflicto la posición de Belarus y de su líder respecto al tema ha sido invariable. Hay que sentarse a la mesa de negociaciones y buscar vías pacíficas para resolverlo. Por su parte, Belarus hacía todo lo posible para que esto fuera posible y sigue insistiendo en volver al diálogo. Lamentablemente, la fase activa del conflicto continúa, pero incluso en esta situación, las partes enfrentadas conservan canales de comunicación. Naturalmente, se llevan a cabo ciertas negociaciones. Estoy seguro de que por un lado y por el otro son los servicios especializados y se están uniendo militares y civiles, participan diputados, defensores de derechos humanos, de derechos del niño, etc., mencionó el presidente. Las negociaciones técnicas al respecto se realizan en Belarus bajo mi control. Me siento cercano a los ucranianos, a los rusos, son pueblos hermanos. Quiero que todo esté bien y donde no pueden encontrarse ellos directamente, los belarusos son intermediarios. En este contexto, el jefe de Estado habló del papel de Belarus en los intercambios de cuerpos de fallecidos entre Rusia y Ucrania. Debido a que el intercambio fue a gran escala, la parte ucraniana pidió organizarlo a través de Belarus por ferrocarril, que previamente ellos mismos habían destruido, temiendo cualquier amenaza. Dije, está bien, estamos listos para hacerlo por ferrocarril, que lo restauren. Repararon la vía férrea que habían volado, pero pusieron una condición, solo los belarusos. El tren se dirige a Ucrania y de Ucrania a Belarus y luego a Rusia o a donde sea, explicó Alexander Lukashenko. El periodista recordó que en agosto de 2024, Ucrania entró en el territorio de la provincia rusa de Kursk. En este contexto, preguntó por qué Belarus no había prestado apoyo a su aliado, ya que ambos países están vinculados por compromisos en el ámbito militar, con el Tratado de Garantías de Seguridad en el marco del Estado de la Unión. El presidente respondió que si Belarus se hubiera visto envuelta en las hostilidades, esto habría tenido consecuencias políticas y militares muy diferentes. Rusia entiende perfectamente, y nosotros aún mejor, que si nos involucramos abiertamente en esta guerra, tendremos más problemas. Los rusos se dan cuenta de que nos resultará difícil defender esta frontera, dado que no solo los ucranianos lucharán contra nosotros. Esto será motivo para la entrada en Ucrania incluso de tropas de la OTAN. Bajo la apariencia de mercenarios, irán allí grandes cantidades de personas, alemanes, franceses, ingleses y otros, polacos, es cierto, y tendremos que librar aquí una guerra contra las tropas de la OTAN, lo entendemos perfectamente. Luego lanzarán misiles contra Belarus, está muy cerca, lo entendemos, y los rusos también lo entienden. Según Alexander Lukashenko, ni siquiera es necesario debatir este tema con las autoridades rusas, ya que tanto el presidente como los militares lo entienden. Y por cierto, el director de la CIA, Burns, vino a visitarnos. Yo le dije directamente que no vamos a entrar en guerra ni a cruzar la frontera, pero ayudamos a los rusos aquí. Su principal pregunta era si Belarus iba a involucrarse en esta guerra. Yo le digo, mire, ni siquiera tenemos con Rusia este tipo de conversaciones, pero digo, aquí podemos hacer algo y lo hacemos. Por supuesto, los estadounidenses lo sabían, no lo ocultábamos, entrenábamos a la gente. Le digo, ustedes entrenan a los ucranianos y no solo a ellos, ustedes preparan a pilotos ingleses, alemanes y otros. Se los preparamos, dicen, está bien, no presentamos más reclamaciones, pero ustedes no van a luchar contra Ucrania a través de la frontera, ¿verdad? Yo respondo, no, no tenemos planes de este tipo, esa es nuestra posición. El presidente belaruso Alexander Lukashenko, en una entrevista con la revista estadounidense Time, explicó el peligro que representa para Occidente y Ucrania la movilización de recursos de Rusia y Belarus. La guerra es siempre una movilización, lo queramos o no, es una movilización
movilización de personas, una movilización de todas las fuerzas. Es una tensión. No somos participantes de esta guerra. No nos hemos movilizado ni nos hemos esforzado demasiado, pero es un gran peligro lo que Trump y los Estados Unidos sobre todo subestiman. Un gran peligro es que nos llevan a un punto en el que nos vemos obligados a movilizarnos como parte beligerante, dijo Alexander Lukashenko. El líder belaruso citó como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Cuando toda la Unión Soviética se movilizó, el resultado de la guerra estaba predeterminado. Según el presidente, Rusia y Belarus tienen suficientes recursos para movilizarse. Durante las operaciones militares, se trata ante todo del complejo militar industrial. Tenemos suficientes equipos y podemos hacer mucho. Si ustedes tienen hasta cierto punto quizás más misiles avanzados y otras cosas, pero lo que tenemos es suficiente para librar una guerra moderna. En Ucrania, eso es seguro. No estamos de rodillas y nunca estaremos. Pueden hacer que nosotros y Rusia nos movilicemos. No nos obliguen a movilizarnos. Son 150 millones de personas. No es necesario que se movilicen, notó Alexander Lukashenko. Al mismo tiempo, el jefe de Estado señaló que no solo la economía puede movilizarse, sino también la conciencia de las personas, lo cual es mucho más importante. Si eso sucede, se acabó. Entonces, esto no solo huele a guerra en Ucrania, porque tardamos en arrancar, pero si ya arrancamos, vamos rápido. No hay que llegar a eso. Por eso les dije a los estadounidenses cuando discutimos este tema, lleguemos a un acuerdo ahora, basta de teatralidades, hagamos y ustedes estadounidenses pueden impulsar el proceso hacia esto, que nos sentemos y acordemos no solo una tregua, sino la paz, enfatizó el líder belaruso. Veo el comportamiento de Volodya Zelensky, no creo que sea un héroe tan valiente, él tiene a dónde huir. ¿Y a dónde huirán los ucranianos si nos movilizamos? Ahora es un momento cuando la situación puede girar en cualquier dirección y se gira hacia la intensificación de las acciones de Rusia en el frente. Se está moviendo lentamente en esta dirección, ustedes lo saben, constató el presidente de Belarus. Durante la entrevista también se abordó el tema de los entrenamientos militares conjuntos de Belarus y Rusia Occidente 2025 y las razones por las que se tomó la decisión de cambiar el plan inicial y trasladar las principales maniobras al interior de Belarus, más lejos de las fronteras occidentales. El presidente recordó que se armó un gran revuelo, sobre todo en Polonia y los países bálticos, cuando se enteraron de los planes de Belarus y Rusia de llevar a cabo estas maniobras. En menor medida en Ucrania, porque allí saben que la frontera está minada y que es imposible entrar en Ucrania desde este territorio. Nunca permitiremos, ya así lo he declarado, que nuestras tropas hoy vayan a atacar Kiev, etc. Los ucranianos no se lo creen. Los polacos, los lituanes, los letones se enfurecen y advierten. El corredor de Suwałki, llegarán a Kaliningrado, aislarán la región báltica, conquistarán 3 países de la OTAN, etc., señaló el jefe de Estado. Les dije públicamente que al retirar las tropas, esa fue mi orden, hacia el interior del país, perseguíamos el único objetivo, no darles la oportunidad de acusarnos de que nos preparábamos para atravesar el corredor de Suwałki, conquistar en una primera fase las 3 repúblicas bálticas y luego Polonia. Eso es una completa tontería, señaló Alexander Lukashenko. Hemos demostrado a todos que no vamos a atacarles y que las maniobras se llevarán a cabo en el centro, en el interior de Belarus, para que no tengan motivos para seguir acusándonos de que vamos a atacar como mínimo a los países del este de la Unión Europea, Polonia, los países bálticos y ciertamente Ucrania. Eso es lo principal, volvió a explicar el jefe de Estado. A la pregunta de si la decisión de Belarus de trasladar las maniobras al interior del país era dolorosa para Rusia, el presidente respondió, ni siquiera lo discutimos, simplemente se trasladaron y ya está. El jefe de Estado señaló que los socios rusos hacen una contribución significativa al fortalecimiento de la capacidad de defensa de Belarus. Alexander Lukashenko explicó que Rusia comprende la importancia estratégica de Belarus para garantizar su propia seguridad nacional, por lo que le brinda su apoyo en este asunto. Seré absolutamente franco. Cuando ayudamos mucho a Rusia con municiones y demás, le dije a mi hermano mayor, a mi amigo, sabes, entiendo todo esto, la situación es así, los polacos bloquean y otros, necesito argumentos fuertes. ¿Cuáles?, me preguntó. Le dije, necesitamos devolver las armas nucleares a Belarus. Han sido devueltas. ¿Usted cree que alguien iniciará una guerra contra un país nuclear? Sabe, cualquiera que sea su actitud hacia Corea del Norte, no inician una guerra contra ella, señaló el presidente. Respondiendo a una pregunta aclaratoria del periodista sobre la doctrina nuclear de Belarus, Alexander
Alexander Lukashenko dijo que había firmado un decreto relevante que regula el manejo de las armas nucleares. Está en las cajas fuertes de las personas correspondientes. Entendemos y sabemos claramente de qué se trata y cómo hacer las cosas. Los objetivos están definidos, añadió el jefe de Estado. Rusia tiene fuerzas suficientes para fortalecernos. Nos estamos preparando para la guerra. Lo he dicho francamente. Cada día, cada mes nos preparamos para la guerra, para evitarla. Sabemos qué tenemos que hacer. Hemos aprendido las lecciones de todas las guerras recientes. Nuestro concepto se basa en que estamos listos para infligir un daño inaceptable a Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, a cualquiera que luche contra nosotros. Daño inaceptable. Acabo de describir uno de los elementos. Por lo tanto, entienden que en este caso quizás no ganemos esta guerra, pero les daremos una buena paliza. Y Rusia, en la medida que necesitamos hoy, nos ayuda y nos ayudará como aliado, comentó el estadista belaruso. Alexander Lukashenko recordó que para finales de año Belarus tendrá el sistema de misiles Oresnik, que también puede llevar una carga de combate nuclear. Ya se han determinado las primeras posiciones donde se desplegarán. Ni Putin, ni yo, ni nadie quiere usar armas nucleares. No somos suicidas. Pero que sus satélites, sus amigos, sus aliados también entiendan esto. Yo lo dije abiertamente. Si alguien cruza nuestra frontera, responderemos inmediatamente con todas las armas que tenemos. Esto no es una intimidación, solo estoy advirtiendo, enfatizó el presidente. Durante la entrevista también se tocaron temas personales. El periodista señaló que los medios de comunicación occidentales a menudo escriben sobre el hijo menor del jefe de Estado, Nikolai, como el sucesor de Alexander Lukashenko en la presidencia. No, él no es el sucesor. Ya sabía que lo querías preguntar. No. Si le preguntas a él, podrás ofenderlo mucho con esto, declaró el jefe de Estado. Alexander Lukashenko admitió que el próximo presidente de Belarus podría ser una persona que llevará a cabo una política algo diferente, solo que no rompa nada de inmediato, sino que lo haga como yo lo hice, apoyándose en los hombros de los fuertes, en lo que ya existe, que desarrolle el país de manera tranquila y evolutiva, para que no haya abruptos cambios revolucionarios, y se convence a la sociedad de que es necesario ir hacia otro estado de las cosas. Adelante, comentó el presidente. El estadista también respondió a la pregunta de si planea postularse para un nuevo mandato presidencial. No, ahora ya no lo planeo. Solo me puedo permitir decirme esto a mí mismo, no lo he dicho en voz alta. Bueno, si Trump pronto tendrá 80 años y se ve bien. Volviendo al tema del arreglo pacífico de la situación en Ucrania, el periodista preguntó al líder belaruso cómo podría ser en el futuro la línea de demarcación entre Ucrania y Rusia. Según Alexander Lukashenko, esto dependerá de cómo se pongan de acuerdo las partes del conflicto. Se puede acordar que a ambos lados hay una zona desmilitarizada, aunque en realidad sería militarizada, de 1, 2 o 5 kilómetros. Es horrible, señaló el mandatario. Es horrible, una zona muerta enorme, consintió el corresponsal. Sí, una zona muerta, pero espero que no llegue a eso. Habrá una frontera normal, sí, con una vigilancia reforzada a ambos lados, pero en esa zona se puede trabajar. Al fin y al cabo, en la época soviética teníamos una zona fronteriza, de ahora también. Estaba prohibido entrar allí, y si se permitía, era con un pase especial, un permiso, etc. Pero allí vivía gente. Por lo tanto, es una cuestión de acuerdos, y luego la vida lo regulará. Luego se podrán eliminar las fronteras, notó Alexander Lukashenko. Al mismo tiempo, el presidente de Belarus está seguro de que Vladimir Putin aceptará antes que Volodymyr Zelensky arreglar la vida de las personas en la zona fronteriza. Él es más fuerte, más poderoso. El estadista belaruso también notó que si Zelensky la hubiera escuchado en su momento, Ucrania no habría perdido los territorios. Si celebrar negociaciones con sensatez y salir al encuentro a Rusia, y si Rusia hace concesiones a Ucrania, hay que definir estas cuestiones y salir al encuentro mutuamente. Rusia nunca más volverá a guerrear con Ucrania. Nunca, está convencido Alexander Lukashenko. También comentó las opiniones de que Rusia se está preparando para la guerra con la OTAN y quiere atacar a los países bálticos y a Polonia. Eso es una completa tontería. Créanme, no es así. Lo sé con certeza. Ni Putin ni los líderes militares y políticos de Rusia tienen ese objetivo, luchar contra la OTAN. Sería una tontería. En un futuro previsible, sin duda. Bueno, a menos que ustedes hagan algo estúpido. A nosotros aquí no nos falta nada, enfatizó el
presidente. Al mismo tiempo, no descartó que la situación en el frente cambie de tal manera que la frontera tenga que trazarse a lo largo del Dnieper, lo que significa que Kiev podría quedar en el lado ruso. Eso es lo que hay que temer, que puedan perder toda Ucrania. En general podrá ser dividida. Hungría se quedará con una parte, Polonia ya se está frotando las manos para quedarse con Ucrania occidental, y así sucesivamente, y quedará una pequeña franja, añadió Alexander Lukashenko. Rusia no sufrirá ninguna derrota. La derrota nos va a costar muy caro a todos, en primer lugar a ustedes, incluyendo a personas al otro lado del océano. Este país nuclear tiene el primer lugar en reservas nucleares. No habrá derrota, no habrá, pero Ucrania sí puede ser derrotada. No permitamos que esto suceda. Pongámonos de acuerdo ahora, llamó el líder belaruso. Alexander Lukashenko recordó que cuando tuvieron lugar las primeras negociaciones en Minsk para resolver la crisis en Ucrania, ya entonces habló de la necesidad de involucrar a los estadounidenses en el proceso. De lo contrario, no habría ningún resultado. Sin embargo, ni Donald Trump durante su primer mandato ni Joe Biden se unieron a las negociaciones. El presidente belaruso también considera inapropiado el actual enfoque ultimativo de la parte estadounidense. Además, Alexander Lukashenko no está seguro de que no sea una actuación por parte de Estados Unidos. Así no se hace. Vine, dije, di 50 días. Esto no es Irán para que uno lance 3 bombas y luego diga, está bien, no lo haré más. Vamos, muchachos, hagamos las paces. Hay que reunirse, hay que hablar, enfatizó el jefe de Estado. Esto es lo que hay que hacer en estos 50 días. El primer paso es impedir que vuelen misiles y drones. El segundo paso es cesar el fuego por completo dentro de estos 50 días. Dejen de disparar, cesen el fuego y negocien una paz definitiva. Según Alexander Lukashenko, el presidente ruso puede acordar, por ejemplo, una tregua aérea, pero Ucrania también debe dar este paso al mismo tiempo. Reúnanse los 3 en algún lugar. Putin, Trump, pónganse de acuerdo el primer día e inviten a Zelensky. El primer día hablan sobre las relaciones ruso-estadounidenses. El segundo sobre este problema. Inviten a Zelensky, pongan sobre la mesa, aquí está la tregua aérea, dijo Alexander Lukashenko. El periodista recordó que Volodymyr Zelensky había invitado a Vladimir Putin a negociar en Arabia Saudita, pero el presidente ruso ignoró la invitación. Alexander Lukashenko respondió que había discutido el asunto con su homólogo ruso y que en su lugar habría hecho lo mismo. Sinceramente, cuando Putin me preguntó qué habrías hecho tú, le dije, Volodya, no tienes nada que hacer allí. Esa fue mi opinión. Parecía, sabe, una especie de postureo. Llegó en avión, te espero aquí, ven para rendir cuenta, aquí está Trump en algún lugar. Así no se hace en la política y Putin nunca aceptará eso. Ese es el caso en el que bajo ninguna circunstancia debería haber ido. Yo lo apoyé entonces, se lo digo sinceramente. Le dije, correcto, no tienes nada que hacer allí. ¿Qué clase de presuntuosidad es? Preguntó el jefe de Estado. Definamos de antemano. Por ejemplo, la ciudad heroica de Minsk, Estambul, Ginebra, decidan que en un mes se celebrará esta reunión. En primer día, por ejemplo, discutimos las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. El segundo día, si llegamos a un acuerdo sobre algún proyecto de documento, invitamos a Zelensky, Lukashenko, etc. Esto se vería digno. Eso es prepararse de antemano. Del común mozbilico saltó del avión, espero a Putin. ¿Qué te pasa? Por si acaso es el presidente de una enorme potencia nuclear, a la par con los Estados Unidos de América, notó Alexander Lukashenko. El presidente está convencido de que Vladimir Putin, al igual que la sociedad rusa, quiere la paz y está dispuesto a conversar. Trátenlo con respeto. No se trata del rasgo de su carácter personal, es una cualidad de nuestro carácter, como dicen del mundo ruso, de los eslavos, etc., y también de los estadounidenses. Durante la conversación con el periodista, Alexander Lukashenko confirmó la disposición a organizar, si es necesario, una reunión trilateral entre Vladimir Putin, Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Con todo eso, resaltó que no se puede abordar este tipo de negociaciones de forma espontánea, porque requieren un estudio y una preparación previos. Al mismo tiempo, admitió que estas negociaciones podrían organizarse en Minsk. Según él, Vladimir Putin estaría encantado de reunirse con Donald Trump en la capital belarusa. El líder estadounidense también quedaría satisfecho con la reunión
reunión, subrayó Alexander Lukashenko. El periodista expresó sus dudas de que se pudiera organizar tan fácilmente una reunión antes del alto el fuego. Tiene razón, hay que prepararla con antelación, hay que preparar esta visita. Si quieren, me encargaré de ello. La parte estadounidense, la rusa, estoy dispuesto a encargarme de ello, a preparar esta reunión en nombre de la paz. Vamos a empezar a prepararla y verán qué hará Zelensky. Se resistirá, estoy totalmente en contra. El corresponsal de Time también estuvo de acuerdo en que Volodymyr Zelensky no vendría a Minsk para las negociaciones. Sin embargo, el presidente notó que no le gusta de Minsk. Minsk le desea lo bueno más que nadie. El jefe de Estado recordó que la parte belarusa participa actualmente en la organización del intercambio de prisioneros y cadáveres de perecidos entre Rusia y Ucrania. En este proceso participan los combatientes de la Unidad Especial Alfa, que transportan los cadáveres literalmente en brazos. ¿Qué problemas tiene con Belarus? Al contrario, hay que involucrar a Belarus en este proceso, subrayó Alexander Lukashenko. En su opinión, no vale la pena contar con los socios europeos en estos asuntos. Ya demostraron su verdadera cara al imponer una vez restricciones a la exportación de grano de Ucrania. Trump tiene razón al presionar a Europa, siempre que no sea solo un espectáculo, y Trump puede lograr mucho. Incluso en las elecciones intermedias habría ganado y se habría convertido en el nuevo presidente. Si no él, entonces J.D. Vance. Es una persona decente, me cae bien, declaró Alexander Lukashenko. El presidente también llamó la atención sobre ciertos desequilibrios en los medios de comunicación estadounidenses, que dicen que Putin es malo, Zelensky es bueno y Trump es aún mejor. Seamos objetivos. ¿Es Trump un parlanchín? Sí lo es. Por ejemplo, por la mañana dice una cosa y por la noche hace otra. Eso es así. Por ahora no hay resultados. Empieza como un policía a esgrimir el sable en el mundo. Se ha asumido el liderazgo que lo ejerce. Del liderazgo consiste en prevenir los conflictos y las guerras, señaló el estadista. Siendo objetivos, ¿por qué no reprocha también a Putin de sus acciones, de su agresividad?, preguntó el periodista. A Putin también le reprocho. Si no se lo digo, no significa que no lo reproche, señaló Alexander Lukashenko. Y Putin hizo ciertos errores. Estoy seguro de que lamenta muchas cosas, muchas, pero la realidad es la realidad y partamos de ella. Ni yo, ni usted, ni Putin, ni Trump, ninguno de nosotros es eterno. Todo cambiará literalmente en los próximos 2 quinquenios, en los próximos 10 años, pero resolvamos el problema partiendo de la realidad de hoy.